Mis padres se robaron el dinero de mi universidad para consentir a mi hermano, así que los denuncié y me largué sin mirar atrás. Mis papás, que siempre fueron unos negligentes, se quedaron con mi fondo universitario para comprarle un auto a mi hermano, y luego esperaban que yo simplemente me aguantara. Pero en vez de eso, los denuncié y desaparecí sin decir una sola palabra. Desde que nació mi hermano, lo tratan como si fuera un rey. A mi mamá le habían dicho que no podía volver a quedar embarazada después de tenerme a mí. Así que cuando se enteraron de que estaba esperando otro bebé, todo el mundo empezó a decir que era un niño milagro, y desde ahí lo llenaron de mimos como si no hubiera un mañana. Después de que él nació, literalmente me dijeron que no me acercara a él porque podía lastimarlo. Hubo una vez que se fueron de viaje en auto a Baja California con él, y a mí me dejaron con mis abuelos. Mientras él se divertía, yo pasaba el tiempo haciendo quehaceres. Para mi cumpleaños, número 10. Lo único que quería era ir al parque a pasar un buen rato, pero ellos decidieron que era más importante ir a comprarle ropa nueva al otro hijo. A medida que mi hermano fue creciendo, se dio cuenta de que podía pedir lo que quisiera, y que mis papás jamás le dirían que no. Si pedía jugar con mis juguetes, de la nada ya se convertían en suyos, para siempre. Como yo siempre me quejaba de lo injusto que era el trato que recibíamos, él se ofendía, rompía cosas en la casa, como un florero o un vaso de cerveza, y luego me echaba la culpa. Y claro, mis papás siempre le creían a él. De hecho, hasta le preguntaban qué castigo me merecía y él decía, una semana sin salir. Como lo hacía a cada rato, mis padres empezaron a verme como la hija problemática y dejaron de celebrar mis cumpleaños. Cuando tenía 13 años, les pregunté por qué nos trataban tan diferente, y la respuesta fue, tu hermano fue un regalo de Dios. Y viendo los problemas que tú das últimamente, menos mal que tenemos a otro hijo en quien confiar. Me dolió tanto no sentirme amada por ellos, que esa noche me dormí llorando. En la escuela también se burlaban de mí por no tener nada, mientras que mi hermano tenía todos los electrónicos de moda, pero no dejé que eso me aplastara. Wow. Contrario, decidí demostrarles que no era una hija inútil. Me gradué como la mejor de la clase y pensé que, por fin, me iban a reconocer, pero a mi hermano no le gustó que yo tuviera toda la atención y armó un escándalo por no ser el centro del universo. En vez de ir a mi fiesta de graduación, mis padres lo llevaron a su restaurante favorito y le pagaron una comida enorme. Ese día entendí que, si quería lograr algo en la vida, iba a tener que hacerlo por mi cuenta y con mi propio esfuerzo. Empecé a estudiar aún más y conseguí un trabajito para juntar dinero para la universidad. Siempre soñé con ser piloto, pero los cursos eran carísimos y sabía que no podía contar con mis papás. Aún así, trabajé turno tras turno durante 2 años seguidos y logré ahorrar más de 150,000 pesos. Me dio tristeza, porque todavía no era suficiente para llegar a donde quería, pero por suerte, una de mis profesoras sabía de mi sueño y me ayudó a pelear por él. Me puso en contacto con universidades que daban becas según el rendimiento, así que me maté estudiando para sacar buenas notas. Mis padres también se enteraron y trataron de desmotivarme. Me decían cosas como, una mujer no puede ser piloto de verdad, así que no malgastes tu dinero en esos cursos ridículos. Pero no dejé que esas palabras me afectaran, y seguí firme. No me despedí, ni una sola palabra, ni una nota, ni una mirada. Cerré la puerta de esa casa como quien cierra un ataúd, sabiendo que todo lo que había dentro ya estaba muerto para mí. Caminé hasta la estación de autobuses en pleno centro de Valencia, con el corazón retumbando como si quisiera salirse del pecho. Llevaba una mochila rota, mis documentos, 153,000 pesos convertidos en euros en una cuenta que ni siquiera sabían que tenía, y una rabia que me consumía los huesos. Lo último que escuché antes de salir fue la voz chillona de mi madre gritándole a mi hermano desde el salón. «Álvaro, baja que vamos a ver tu coche nuevo otra vez». Ni una mención de «Don't send me». Ni una duda de dónde estaba, como si yo nunca hubiera existido. Me subí al autobús nocturno con destino a Madrid. Allí me esperaba algo que ni yo misma entendía del todo, una herencia. El abogado me había contactado por correo electrónico después de rastrearme con la ayuda de mi antigua profesora de secundaria, Carmen. Resulta que mi abuelo, el padre de mi madre, había fallecido hacía casi un año, y según su testamento, me había dejado una propiedad en un pueblo de Asturias y algo más. Algo que no quiso decir por correo. No dormí nada durante ese viaje. Cerraba los ojos y escuchaba la voz de mi padre diciéndome que menos mal que tenemos a tu hermano para confiar en él. O la risa burlona de Álvaro cuando me robaba algo y se salía con la suya. Quise llorar, pero ni eso me salía ya. Estaba vacía. Llegué a Madrid al amanecer. El despacho del abogado estaba en Chamberí, un barrio elegante, de esos con cafeterías tranquilas y portales antiguos con porteros que miran por encima del hombro. Me recibió con una sonrisa extrañamente cálida. «Te pareces mucho a tu abuelo, ¿sabes?», me dijo mientras me ofrecía un café que no acepté. Se llamaba Javier Cuesta. Me explicó que mi abuelo, Fernando Ibáñez, había tenido siempre una relación tensa con su hija,
Mi madre, por cómo trataba a la familia y por lo que había hecho conmigo. Él lo sabía todo. Me enseñó una carpeta con cartas que yo le había escrito de pequeña y que de alguna manera él había conseguido. Muchas de ellas estaban abiertas y con anotaciones a mano en los márgenes. Tu abuelo pidió que nadie supiera de esta herencia hasta estar seguro de que tú ya no vivías con tus padres. Solo cuando ella vuele sola, escribió. Me entregó las llaves de una casa de piedra en Llanes, al norte. Me dijo que dentro había una caja fuerte y que el código estaba escondido en un lugar fácil para ti, pero imposible para ellos. Me temblaban las manos. No entendía cómo alguien que apenas vi 3 veces en mi vida me conocía tanto. Javier notó mi confusión. Tu abuelo llevaba un diario. Está dentro de esa casa. Él dejó muchas respuestas ahí. No dije nada. Solo asentí y salí. Esa misma tarde tomé el tren a Llanes. El viaje fue largo, con el paisaje verde y lluvioso desfilando por la ventana. Me hacía sentir que estaba cruzando hacia otro mundo. Cuando llegué, me sorprendió encontrarme con una casa rústica, pero bien conservada, con enredaderas cubriendo la mitad de la fachada y un olor a madera mojada que me